Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con el tema de análisis sísmico estático, para el cual vamos a determinar los parámetros sísmicos, ¿no? Ya tenemos acá un ejemplo planteado, es una estructura regular, sencilla. Lo que vamos a hacer es determinar los parámetros y los datos. Tenemos que es una estructura de 6 niveles, una columna de 50 por 50, vigas de 30 por 50, el F'C es 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrados, uso es oficinas, el lugar es Lima, suelo es intermedio, acabados es 100 kilogramos fuerza por metro cuadrados y tabiquería también 100 kilogramos fuerza por metro cuadrados. Tiene una losa maciza de espesor de 15 centímetros, una altura del primer nivel de 3.20 metros, del segundo al quinto nivel tienen de 3 metros y la altura número 6 es de 2.80. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar es a determinar lo que es la cortante estática. Como ya habíamos mencionado anteriormente, íbamos a determinar la cortante estática Sux, ¿no? Sux entre R por el peso sísmico. Ahora lo que vamos a determinar es todos estos parámetros sísmicos. Entonces, parámetros sísmicos. Vamos a poner parámetros sísmicos. Parámetros sísmicos. Vamos a tener el factor de zona. Factor de zona. El factor de zona vamos a determinarlo de la normativa de 0.30. Vamos a buscar aquí. Ya, aquí está. Por ejemplo, zona Lima se encuentra pues en una zona 4, ¿no? Ya lo hemos explicado anteriormente, es una zona altamente sísmica. Tiene un Z, un factor Z, factor de zona de 0.45. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar esto. Factor zona, ¿no? Factor zona. Entonces tenemos un Z, a ver, un Z igual a 0.45. Ese es el Z igual a 0.45. Ahora, esto está ubicado en Lima. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a determinar el factor de uso. Por ejemplo, vamos acá, factor de uso. Entonces, como ya sabemos, esto es acá. Vamos a determinar el factor de uso. Entonces, el factor de uso también pues lo podemos determinar ahí mismo en la norma. Factor uso. En el caso nuestro es una edificación de tipo de categoría C porque se encuentra en temas como oficina, ¿no? El proyecto es oficinas, entonces tendría un factor uso de 1, ¿no? Entonces, factor, vamos a cortarlo mejor. Factor de uso, nosotros es 1. Vamos a ponerle acá, uso igual a 1. Vamos a poner oficinas. Oficinas. También tenemos el factor de suelo. Vamos a ir por acá. Vamos a poner factor de suelo. Factor de suelo. Que esto en sí, bueno, va a estar dado por las propiedades, por ejemplo, en un estudio de mecánica de suelos se va a obtener
para este caso, para el ejemplo, es un suelo intermedio, es un S2 de acuerdo a la normativa. Por ejemplo, ¿dónde está? A ver, vamos a buscar. Aquí, aquí. S2 es un suelo intermedio, ¿eh? S2 es un suelo intermedio. Bueno, esto ya son de qué manera se determinan o qué ensayos podemos realizar para determinar, ¿no? Entonces, es un S2, y esto lo podemos relacionar aquí. El factor suelo vamos a determinar a partir del factor suelo y de la zona, como es zona 4. Entonces el factor suelo es 1.05. Entonces le vamos ahí, vamos a darle aquí mismo. Entonces tenemos el factor de suelo, vamos a darle acá S va a ser igual a 1.05 S2, ¿no? Y Z4. Z2 es 4, ¿no? Ya tenemos el factor de suelo. Una vez podemos determinar también, de ahí mismo podemos determinar los valores de TP y TL, que son periodos cortos y periodos largos, ¿no? Vamos a ver. Este TP nos va a servir pues para poder determinar el coeficiente sísmico de la reducción. Entonces vamos a ver más o menos que estamos aquí. Entonces sería esto ahí, ¿no? Ahí mismo. Entonces tenemos aquí mismo, vamos a ponerlo, tenemos un valor de TP igual a 0.6 y TL igual a 2.0, ¿no? Esos serían los valores de TP y TL. Asimismo, ya tenemos el factor zona, tenemos el factor de uso, el factor de suelo. Podemos determinar el factor de reducción. De acuerdo a los análisis que vamos haciendo, pues nosotros a simple vista podemos ver que tentativamente puede ser un sistema porticado, ¿no? Sí, pues porque se presentan vigas, columnas, no se presentan placas ni muros. Entonces, podemos tentativamente, pero sé que va a ser pórticos porque no hay placas, como les comento. Entonces vamos a poner un coeficiente R sub 0 igual a 8. Ahora, eso lo podemos ver aquí en la normativa. Aquí, coeficiente básico de reducción va a ser 8, 5, 4, ¿no? Dependiendo de qué sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos acá lo que es en acero y lo que es en concreto armado. Entonces, nosotros vamos a basarnos en temas de concreto armado. Por ejemplo, para este caso, cuando se tiene pórticos y cuando se tiene muros así combinado, un sistema, tentativamente se puede poner dual o pórticos, ¿no? Porque esto al final se verifica de acuerdo a cuánta de cortante absorbe cada elemento estructural. De acuerdo a ello se clasifica el sistema estructural. Entonces como es pórticos, no hay muros, vamos a poner un coeficiente de reducción de 8. Ya está. Entonces, el coeficiente de reducción de 8. Ahora, también no vamos a tocar irregularidades, pero vamos a ver que el R va a ser igual al R sub 0 por irregularidad en altura por irregularidad en planta. Estas irregularidades, hay varias irregularidades como se muestra aquí en la tabla. En la tabla número 6, irregularidades en altura, tenemos irregularidades de rigidez, irregularidades de resistencia.
todos estos temas vamos a verlo más adelante en sí, aplicada ya a proyectos reales. Entonces, suponiendo que nuestra estructura es regular, pues porque no se presenta esquinas entrantes, ni otros temas de irregularidad, entonces vamos a asumir que es 1. Entonces el factor de regularidad y irregularidad van a ser 1, entonces el factor de reducción va a ser igual a 8 por 1 por 1, que va a ser igual a 8, ¿no? Entonces ese sería el R, ¿no? Vamos a ver de dónde salió eso. Eso salió aquí. Entonces vamos en la captura aquí. No, solamente está aquí. Ya. Le pusimos, a ver, le pusimos, ya. Factor de reducción vamos a poner aquí. Vamos a darle acá así. Ya, entonces vamos a poner aquí factor de reducción, ¿no? Factor de reducción. Factor de reducción. Ya tenemos prácticamente el Z, el U, el S y el R, ¿no? Entonces pasamos ahora en lo que es para determinar el coeficiente, el C, el coeficiente sísmico de reducción. Entonces, para ello, primero, vamos acá, determinamos lo que es el periodo fundamental de vibración. Periodo fundamental de vibración. Se recomienda que este periodo fundamental de vibración se calcule de acuerdo a, pues a un programa, ¿no? Ya sea el ETABS, el SAP, el Robot, no sé, otro programa estructural de diseño, ¿no? Y análisis. Entonces, pero la normativa E030, pues de manera empírica, nos da una fórmula. Entonces, que va a ser igual, el periodo dice que va a ser igual a la altura total entre un coeficiente. Este coeficiente depende del sistema estructural. Este coeficiente depende del sistema estructural. Ahora, ¿qué es el periodo? A ver, vamos a ver. El periodo, más o menos, digamos que vamos a tener una masita concentrada. Ahí. El periodo va a ser el ciclo. Vamos a ver acá. El periodo va a ser el ciclo, o sea, vamos a otro color. Todo este ciclo, ese ciclo que da para volver a su posición inicial. Ese es el periodo prácticamente. Entonces vamos a, por ejemplo, el periodo en este caso para la estructura va a ser igual a T igual a 3.20 más son 4 por 3 más 2.80 va a ser igual esto a 18 entre CT. CT vamos a determinar de la normativa, por ejemplo, aquí mismo está. En análisis estructural está aquí. Vamos a ver. Ya, aquí está CT. Por ejemplo, para edificaciones cuyo elemento resistentes en las edificaciones considerada sea únicamente pórticos de concreto armados sin muros de corte. Bueno, eso es tentativamente nuestro caso. Entonces vamos a asumir un CT de 35. Entonces
Esto sería la altura total, ¿no? O sea, esto de acá sería la altura total. La altura total de la edificación. El HN, el CT va a ser igual a 35 pórticos, entonces sería 18 entre 35, que nos daría un valor de 0.514 segundos, ¿no? Eso sería el periodo. Entonces, teniendo el periodo, nosotros ya podemos calcular el factor de amplificación sísmica. Entonces vamos acá, ponemos factor de amplificación sísmica. Factor de amplificación sísmica. Factor de amplificación sísmica, lo cual va de acuerdo a la normativa, pues estos valores dependen, ¿no? Aquí está, mira, hay que buscarlo. Factor de amplificación sísmica. Está acá arriba. Aquí está. Vamos a copiar esto. Entonces, ahí está el factor de amplificación sísmica. También nos dice que este factor de amplificación sísmica va a estar dada de acuerdo a... Perdón. Tenemos el periodo, ¿no? Tenemos el periodo que es T igual a 0.514. También tenemos TP y vamos a verlo acá. TP que va a ser este valor de TP, ¿cuánto nos salió? 0.6 y 2, ¿no? TP es 0.6 y TL va a ser igual a 2.0. Entonces lo que tenemos que hacer es una comparativa de ver, por ejemplo, verificar este primero, ¿no? T es igual a 0.514 menor que TP, ¿no? TP igual a 0.6. Entonces verificamos esto y estaríamos que el C va a ser igual a 2.5. ¿De acuerdo a esto? ¿Qué pasaría pues si es mayor o que menor que el TL, el TP, ¿no? Y se tomaría estos valores, por ejemplo, C igual a 2.5, estaríamos ya en este caso, o T mayor que TL. Gráficamente sería representado de la siguiente manera. Ahí, esto va a ser el periodo, segundos, ¿no? Algo así. Entonces, ahí, más o menos acá. Entonces, acá C va a ser igual a 2.5. Aquí C va a ser igual a 2.5 por TP entre T, ¿no? Y aquí el valor de C va a ser igual a 2.5 por TP por TL entre T al cuadrado. Eso sería en ese caso. Entonces, esto sería TP y esto sería TL. Más o menos ahí, ¿no? Tomamos estos valores de C. Ya, bueno, eso serían ya los parámetros sísmicos. Entonces ya tenemos el Z igual a 0.45. El uso es igual a 1. C es igual a 2.5. S es igual a 1.05 subs. LR es igual a 8. Entonces ya tenemos los parámetros. Resumen, vamos a poner resumen. Ya tenemos los parámetros sísmicos. Ya con esto solamente faltaría determinar el peso
el peso sísmico, lo cual vamos a determinar en el siguiente video.